Esto es podcast HTK y historias que inspiran, almas trascendidas. Esto es podcast HTK, historias que inspiran, almas trascendidas. Bien, el día de hoy vamos a tener un personaje muy importante, la cual va a narrar su historia sobre el origen del Fadane, de la letra F. Presentamos a Car Escudero. Con ustedes, Tito, quien va a ser el entrevistado, como ya les dije, el día de hoy. Bien, estamos en la primera sesión de muchos podcasts más, y en la cual es un tema muy serio, hablar de esos temas de filosofía, literatura, ciencias, educación. Y tenemos ese eje central de basarnos en todos estos conocimientos que son muy valiosos, tanto para universidades, colegios, institutos, y así. Vamos a empezar con algo muy breve, que nos va a contar cada uno su pequeña introducción. Gracias por el pase, compañero. Hoy, 14 de junio del año 2025, pues nosotros nos hemos trazado una meta de poder hacer un podcast, ¿no? Para conocer las historias, no solamente de nosotros, sino que también va a haber invitados especiales. Esta es la primera sesión, ¿no?, que estamos arrancando de alguna otra manera, y a veces las cosas inician de este modo, ¿no? Bueno, me presento. Mi nombre es Tito Orecalle. Yo soy de la región Cusco, más conocido, ¿no?, del Brain. Muchas gracias, Héctor. Agradecido por la invitación a Historias HTK. Y bueno, estamos aquí para compartir conocimiento, compartir sabiduría y sobre todo conectar con más personas, que eso es lo que nos hace seres humanos, ¿no? El poder de conectar a través de lo que es nuestra esencia, que tiene que ver con compartir tu talento con mucho amor, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, y tengo mucho por compartir, y espero que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Mucho gusto, estaremos ampliando hoy en Historias HTK mucho sobre Fadane y el fadanismo. Adelante. El día de hoy voy a ser el presentador que va a narrar y el que va a estar atrás de cámaras, y ellos van a ser los protagonistas de este podcast, pero más adelante yo sí voy a estar dentro de cada silla para dar mi experiencia, mis motivos, y con un enfoque educativo. Claro está, hay que pensar en los conocimientos a futuro y los conocimientos actuales. En primer lugar, ¿quién eres, Fadane? Muchos no encuentran la respuesta, o muchos se conforman con decir su nombre o una cualidad. Pero ¿somos solamente nuestro nombre? ¿Somos solamente ese hijo de mamá, ese trabajador, ese profesional, ese doctor, ese licenciado? ¿O solamente son máscaras de identidad que está bien a nivel social para que podamos tener un punto de referencia en nuestras relaciones? Pero hay una frase que viene desde lo más antiguo, hacia siglo 8 o 7 a.C., que lo hicieron los griegos, y se llama el conócete a ti mismo. Esa frase me removió la cabeza desde muy adolescente, y estuve en búsqueda de saber quién era. Tú me preguntaste quién era, así que vamos a responder. En un primer momento sí, decía mi nombre, como muchos, la mayoría, hasta diría yo que el 95% de la humanidad respondería así. Pero me di cuenta de que no solamente era lo que mi pensamiento y mi tradición me había dado. Pensamiento, porque a veces en el momento se te ocurren cualidades, ¿no?, las que estás haciendo en los últimos días, últimos meses, como soy bailarín, soy un trabajador, soy barrendero, soy un abogado, etc. O en todo caso, decir a una característica que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida, que puede ser: soy una persona paciente, soy una persona considerada, soy una persona un poquito irascible, que tiene que estar ligado con la personalidad, ¿no?, dentro de lo que la psicología define el temperamento y el carácter, ¿no?, tanto lo genético como lo aprendido. Entonces, yo fui más allá. En mi encuentro encontré algo que me cambió la vida, y eso pasó hace 17 años. ¿Nos podrías contar ese anécdota, ese pasaje de tu vida, por favor? Sí, justo es una historia que tengo que contar. Es una historia que sé que va a inspirar a muchos. Yo no fui siempre una persona expresiva. Nunca tuve esa facilidad para poder comunicarme con las demás personas. Yo era muy racional en mi adolescencia. Era muy contemplativo, y eso me llevó a tener problemas. Esa introvertividad me llevó a que fuera yo víctima de bullying, y ese bullying provocó que mi autoestima bajara bastante.
Yo era una persona, un adolescente inseguro, no me comunicaba con mi familia, no le contaba lo que me pasaba, ellos todavía se enteraron después, años después. Y encima estuve, recuerdo, enamorado y me chotearon, ¿no? En ese contexto. Me sentía muy mal, para mí era, prácticamente me sentía decepcionado de la vida. Sí, mi filosofía era, si no tienes una razón para vivir, espera la muerte. Sí, en mi caso no pasó el tema de pensamientos suicidas, sino pensamientos nihilistas, ¿no? De que no valía nada o la vida es la nada y que simplemente vivía por inercia, ¿no? En estado automático. Entonces, fueron aproximadamente 3 años en que estuve así, ¿no? Desde terminar el colegio hasta llegar a la universidad incluso, y más o menos a los 19, 20 años que descubro algo que realmente me cambió la vida. ¿Nos puedes contar qué es lo que has descubierto? Claro, fue cuando descubrí el teatro. Descubrí en el 2009 un taller llamado Teatro y Desarrollo de la Personalidad en el Museo de Arte de Lima. En ese taller pude descubrir la energía que es la esencia de todo actor, la presencia. Descubrí que uno es capaz de crear diferentes estados de ánimo, diferentes formas de pensar, o lo que la psicología llama personalidad. Desde el teatro tú puedes crear muchas personalidades, interpretarlos, ¿no? En función al papel que te dan. Claro. Me permitió conocer más diferentes puntos de vista, no vivencialmente conociendo a personas, sino en este caso conociendo a personajes. Pero la esencia final es que me activó dentro de mí la energía. Esta energía entendida como la capacidad de tener control sobre tu cuerpo, control sobre tu voz, control sobre tu vida, control sobre todo lo que es importante para ti. Por eso fue un momento significativo que me transformó. De ser un chico con baja autoestima, inexpresivo, tímido, pasé a ser un chico extrovertido, que sentía placer en hacer las actividades que hacía en el día a día, crear cosas, crear proyectos, obras teatrales, participar en diferentes talleres, elencos, vivir prácticamente del arte escénico y profesionalizarlo, fijar un nuevo sueño, hasta que al final, en 2010, que es donde aparece Fadane, escriba Fadane. Y Fadane no es otra cosa que la encarnación de esa energía que yo descubro en el teatro. Entonces, hay un cambio significativo a partir de mi conocimiento en el teatro. Y eso fue lo que me marcó un nuevo comienzo, ¿no? Un reinicio para apostar por la vida. Bien, yo sé que las personas que nos están viendo se preguntan, ¿qué significa Fadane? No sé si eso nos puedes ampliar. Muy bien, voy a responder esa pregunta asociándole a la primera, que era ¿quién eres, ¿no? ¿Quién soy? Entonces, ¿quién soy? No solamente soy pensamiento, no solamente soy cuerpo, sino también soy energía. Entonces, así me autodefino o así me considero. Y esta energía, que tiene su personalidad, que tiene este cuerpo, esta apariencia, tiene un sueño, un objetivo, ¿no? Y eso es lo que me va a diferenciar de cualquier otro actor, de cualquier otra persona que tenga mi apariencia, que tenga mi nombre, va a ser ese objetivo, ¿no? Y ese objetivo es que en la historia de la humanidad haya un antes y un después de Fadane. Así como existe un antes y después de Jesucristo, eso es mi sueño. Ahora, ¿qué significa Fadane? Fadane es un neologismo, ¿no? Que en su momento lo creé cuando quiero convertir esta energía que descubro en el teatro en personaje. Y la primera referencia que yo tuve es, quiero un nuevo comienzo. Y cuando es un nuevo comienzo es una nueva humanidad. Una nueva humanidad empieza desde cero, ¿no? Como un bebé, ¿no? Que recién está empezando. Y el primer nombre que se me ocurrió en ese momento fue un nombre bíblico, ¿no? Adán, que vino como el primer hombre y totalmente sin mancha, ¿no? Puro, santificado, y vivía una felicidad única, ¿no? En sus orígenes, Adán, ¿no? Porque todavía no conocía la muerte, todavía no conocía ¿no? Las cosas que hoy llamamos negativas o malas. Entonces, es así como yo creo el nombre, Fadane, porque Adán simbolizaría una nueva humanidad, ¿no? Libre, ¿no? Feliz. Pero agrego la F al comienzo de Adán, que va a significar F en un primer momento de fe, y en un segundo momento de felicidad. Y agrego la E al final, que en un primer momento fue esperanza, pero después se convirtió en energía. Entonces, ¿qué significa Fadane? Fadane significa una nueva humanidad feliz a través de la energía. Y es una filosofía de vida. ¿Nos podrías hacer una diferencia de esta energía que tú lo mencionas con la energía solar, por decir? ¿Cuál es la diferencia? Buen punto. Cuando hablamos de energía a nivel solar, estamos hablando de fotones, ¿no? Estamos hablando de la fórmula de Einstein que dice, ¿no? Energía es igual a masa por la aceleración al cuadrado, ¿no? Entonces, al hablar de los fotones, significa que hay cierta materia, cierta masa, ¿no? Cierto, que obviamente lo percibimos, por algo lo percibimos, nuestro cerebro lo percibe, nuestro cerebro lo codifica y tenemos esa información, hace calor, ¿verdad? Entonces, la diferencia está en que es algo que está relacionado con nuestra conciencia.
nos han dicho tradicionalmente que tenemos 5 sentidos, pero tenemos más, ¿no? Los sentidos kinestésicos, los sentidos que nos dan información de cómo está, ¿no? Nuestro estómago, nuestros órganos también. Pero hay otros sentidos que tienen que ver con la percepción de tu ser, de quién eres tú. Esos sentidos, ¿no?, internos que nos permiten dar cuenta de cuándo estoy más lúcido, cuándo estoy más presente, cuándo estoy más feliz, cuándo me siento prácticamente más consciente, son sentidos de los cuales no se habla mucho, pero es a lo que hace referencia esa energía. Y esa energía tiene 3 características, ¿no? Te da libertad, te da amor incondicional y te da paz o equilibrio. Entonces, sentir esa libertad, sentir ese amor incondicional, sentir esa paz interior, es cuando tú estás en contacto con esa energía. Ahora, la energía se le entiende, se la define como un sentir, esas 3 características tiene ese sentir, constante, con dirección, donde tú tienes el control consciente de darle esa dirección, de crear lo que tú quieras crear. Eso es la energía. O así entendemos la energía dentro del fadanismo. ¿Y qué es el fadanismo? El fadanismo es una filosofía de vida, es la filosofía de la felicidad, desde el punto de vista de la energía. Entonces, cuando hablamos de filosofía, hablamos de una línea netamente de pensamiento, creencias, y que tiene que ver con qué es verdadero, qué no es verdadero, o qué hay detrás de lo verdadero y cuál sería su fundamento, ¿no? Es la filosofía clásica, tradicional. Por eso hay tantos filósofos como filosofías, porque cada filósofo adoptaba una verdad, ¿no? Y eso está más asociado a dogmas, ¿no? Porque al final se convierte, desde un punto de vista, se podría decir que las filosofías que creen tener una verdad se convierten en religiones, entre comillas, ¿no? Pero tenemos otra línea de filosofía, que sería la filosofía que lo practicaron los griegos, que era una filosofía de vida, es decir, una filosofía aplicada, una filosofía que tiene que ver con que tengo ciertos principios, ciertas leyes, y me rijo en base a esos principios o leyes para aplicarlo en mi día a día. Esa sería la diferencia. Y está más afín también a la cosmovisión acá en el Perú, andina y selvática, en el sentido de que ellos tienen una manera de ver la realidad donde tienen conexión con la naturaleza, ¿no? O conexión, en el caso de los andinos, con la Pachamama. Nuestros hermanos amazónicos, su conexión con la naturaleza, en el sentido de que ellos ven vida en la vegetación, en las aguas, y son parte de ellos, ¿no? Son parte de ellos, conexión. Es importante respetar eso, ¿no? Y eso es un estilo de vida, es una filosofía aplicada. Bien, entonces tú mencionas que el fadanismo es una filosofía de vida, ¿no es cierto? Así es. Y para ti, cuando hablamos filosofía de vida, por decir, en esta actualidad, el Perú pues está sufriendo tal vez ese... un ejemplo nada más hay que hacer frente a eso, de que ahora creo que en el Perú el derechismo o el socialismo, el capitalismo, ¿no?, bastante se está cuestionándose. Tú hablas desde un punto de vista, ya eres socialista, y el socialista está pues relacionado con el comunismo, ¿no? Y tú, ¿cómo lo ves eso? O sea, para ti, como dices, también son filosofía, el comunismo y el capitalismo, ¿no es cierto? Son filosofía. Y tú mencionas también que el fadanismo es una filosofía. Frente a esos 2 términos, o sea, ¿cómo tú lo asociarías, el fadanismo? Claro. Como dije, hay 2 maneras de ver la filosofía, ¿no? Y una de ellas, el término correcto sería, lo ve como ideología. Y ahí estaría la línea de los que se adoptan, que son línea de derecha, ¿no?, más afines al capitalismo, al libre mercado, y ¿no?, la filosofía neoliberal, y los que son más afines al socialismo, al científico de Marx, o al comunismo, como muchos lo han llamado. Y tiene que ver con el tema de que hay ciertas verdades racionales que deberían ponerse en práctica para la sociedad, ¿no? Y que por historia, o por ejemplos actuales que hay, serían los más funcionales y los más practicables, ¿no? Pero vamos a ver que en su vida personal, ¿no?, en su vida diaria, no todos ellos lo ponen en práctica, ¿no? Es decir, con la edad moderna o con la filosofía moderna surge el tema de que una cosa es mi filosofía sobre la sociedad y otra cosa es mi filosofía, bueno, mi práctica en el día a día, ¿no? Entonces, ellos en la práctica no necesariamente son consecuentes, ¿no?, con esa filosofía aplicada a la sociedad. Entonces, en ese sentido, sería una de las puntos de diferencia, ¿no? Lo que exige el fadanismo como filosofía de vida es que tanto tu vida personal como tus relaciones con las demás personas, tu familia, los estudios, trabajo y la sociedad en general, tienes que ser consecuente, ¿no?, coherente. Pero hay una característica, si tuviéramos que forzosamente vincularlo y diríamos el fadanismo es de derecha, izquierda o centro, porque tú creo que me mencionaste que me estaría identificando más con el de los socialistas, ¿no?, con el de izquierda, y la respuesta es no, ¿no? Porque en realidad la visión del fadanismo es más holista, ¿no?, que para los andinos amazónicos sería como panteísta, ¿no?, es decir, que ven vida en todo, ¿no?, y se conecta con todo. En el caso del fadanismo,
escucha a todos. Escucha a todos los grupos, escucha a derecha, escucha a la izquierda, escucha al centro y trata de resolver el problema donde todos puedan encontrar un punto medio, ¿no? Pueden sentirse escuchados, respondidos. Muchos podrían llamarlo una posición ecléctica, ¿no? De convenido, pero en realidad no es una conveniencia para mí, sino es una conveniencia para todos, ¿no? Ahí estaría la diferencia entre el ecléctico y el fadanista, ¿no? Que no es una conveniencia o una manera o proceder a seguir para beneficios netamente míos, sino que es para beneficio de todos. Claro. ¿Tú qué opinas sobre la política como fadanismo? Vemos, ¿no? Como vuelvo a repetir, estamos pues en una política social no tan distinguible, ¿no? Incluso la propia presidenta de la República pues hace caso omiso, ¿no? A estos casos que están pasando a nivel nacional. Pero nos hace creer que ella está trabajando en bien de la nación, pero no lo vemos resultado. Entonces, desde tu perspectiva fadanista, ¿qué opinas sobre esta política nacional que nos están acarreando ahora? Sí, gracias, agradezco tu pregunta porque me permite hablar de cómo sería una aplicación, ¿no? Del fadanismo en la política. Vemos que las personas llegan a tener diferentes niveles de conciencia sobre su propio bienestar, sobre su propia conexión con su localidad, o en todo caso, que generalmente se identifican con su nación, ¿no? Llámese nación como, si nazco en el Perú, ¿no? Mi identidad peruana, soy peruano y amo mi patria, ¿no? En ese sentido nacionalista. Y bueno, la respuesta es concreta, ¿no? Hay personas que todavía no han activado, ¿no? Esa conexión, ese nivel de patriotismo, así como tampoco lo han logrado con su propia conexión como humanos, humanidad. Entonces tenemos que, aquí cito a Confucio, ¿no? Yo quiero ver bien a mi sociedad, a mi comunidad, entonces primero tengo que estar bien yo, ¿no? Yo quiero ver bien a mi localidad, primero tiene que estar bien mi familia. Entonces partimos de la frase de Gandhi que dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿de acuerdo? Empieza por ti y eso que se vaya expandiendo, ¿no? Hacia lo demás, hacia conglomerados o sistemas más amplios. En ese sentido, vamos a ver que muchas autoridades que tiene el país, ¿no? Nuestro país, prácticamente no han despertado eso, no han despertado su humanidad, no han despertado que sí es posible realizar cambios desde otro nivel de conciencia. Pero si es que no parten de sí mismos, no va a partir cambios en la sociedad, ¿no? Porque prácticamente ellos están como adhiriéndose a niveles de conciencia limitados que prácticamente hacen y deshacen lo que ya está establecido, ¿no? Se mantiene el status quo, se mantiene los niveles de corrupción, los niveles de pobreza, todo que se mantenga ahí, ¿no? Mientras todavía no me afecte. Y bueno, y eso habla de estados de conciencia todavía limitados, ¿no? Sí, pues vivimos en un mundo globalizado, vivimos en pleno siglo XXI, pero haciendo un análisis profundo sobre el contexto social, ¿no? Que le acarrea a nuestra nación, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir de que tal vez recién nos estamos conociéndonos, ¿no? Porque hay que recordar, hace una década atrás, en el Perú no se oía, ¿no? Al menos yo digo, ¿no? Desde mi punto de vista y del contexto de donde que yo vengo, no había esa palabra, el comunismo, el materialista o el capitalismo, ¿no? Pero últimamente, desde que se destituyó, pues, ¿no? De la presidencia al presidente, ¿no? Pedro Castillo Terrones, que ha sido elegido, ¿no? Y esto no lo digo en son de que soy parte, ¿no? De su ideología de él, sino que tal vez personas como yo nos identificamos y hemos confiado también en él, velaría, ¿no? Por ese grupo social que hay una gran mayoría, ¿no? Y no solo hablo de Ayacucho, de Cusco, de Apurímac, de Huancavelica. Cajamarca tiene una parte del Ande, ¿no? También los demás regiones tienen. Entonces creo que en todos los rincones hay personas, no suelo usar el término pobre, pero de condiciones económicas bajas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tal vez el gobierno, hablamos de descentralización, pero no se cumple eso. Bien, ¿no? Esa es mi opinión personal, ¿no? Ya que estamos debatiendo sobre el fadanismo y de las demás filosofías que hay y que existió, ¿no? O tal vez hay también otras personas que tienen así su propia filosofía de vida, ¿no es cierto? Bien, en una ocasión, así entre grupo de amigos en la universidad, mencionaste que eres inmortal. Eso como que es un plus de parte de ti, ¿no?
inmortal. Estamos hablando de algo que jamás no va a morir. No sé si esa parte, ¿no?, nos puedes ahondar más, ¿no? Y para que las personas que nos están viendo también puedan conocer, ¿no? ¿Por qué te consideras un ser inmortal? Bien, gracias por la pregunta. Y hay muchos puntos de vista, ¿no?, para responder por qué me considero inmortal. Vamos a partir por el primero, que está relacionado a tu último comentario, que serían los famosos héroes, ¿no?, de la patria. Si hablamos de Túpac Amaru, hasta la actualidad es inmortal. Vemos calles, colegios que llevan su nombre, y por tanto, si él realmente estuviera muerto, nadie lo mencionaría, y nadie estudiaría su biografía o sus aportes, en este caso, yo diría a la humanidad, ¿no? Porque quieras o no quieras, todos somos parte de esa humanidad, y puntualmente esta humanidad y comunidad llamada Perú. Entonces, ellos han aportado porque hicieron algo que el 99% no se atrevería a hacer. Él lideró, ¿no? Tuvo como co-líder a su esposa, Micaela Bastidas, un levantamiento, ¿no?, ante una sociedad injusta, una sociedad que estaba ya excediéndose en su manera de proceder con la mayoría, que en este caso, como tú te identificas, eran nativos, ¿no?, andinos, nativos amazónicos, y prácticamente siguió la línea de la lucha contra ellos. Bueno, fue como un antes de la independencia, ¿no? Estamos hablando más atrás, pero muchos lo relacionamos con nuestra historia, ¿no?, como prácticamente un héroe del Perú, uno de los primeros. Entonces, ha llegado a la inmortalidad en el sentido de, al haber hecho una gran acción, trascendido, ¿no?, y ser un ejemplo, modelo a seguir. Y hasta ahora, ¿no?, hasta ahora hay muchos que lo mencionan, ¿no? Incluso cuando tú mencionaste a Pedro Castillo, hay muchos que lo consideran como el tercer Túpac Amaru, ¿no?, que pronunció su voz, su punto de vista, por querer cambiar y hacer las cosas donde se pueda escuchar a esta mayoría. Pero lamentablemente no lo logró, porque la sociedad funciona de una manera donde los que tienen más poder, ¿no?, obviamente van a mover sus cuerdas y al final van a lograr sus objetivos. Pero retomando lo que nos interesa, ¿no?, el tema de la inmortalidad, vamos a ver que otro punto de vista tiene que ver con cómo tú te consideras, ¿no? Yo lo había dicho, pero no había especificado una de las ventajas, ¿no?, de considerarte un ser trino. Es el concepto que maneja el paganismo, ¿no? ¿Por qué ser trino? Porque no solamente me considero cuerpo, no solamente me considero mente, sino me considero también energía o espíritu, ¿no? Pero yo creo que el espíritu es un concepto que está un poquito ya muy polisémico, muy usado más en las religiones, ¿no? Y la idea no es tratar en ese sentido el concepto, sino utilizo mejor la palabra o el concepto de energía. Entonces, no es simplemente un concepto de abstracto, sino es un concepto real. Es decir, existe una parte de mí que va a trascender el cuerpo y va a trascender los pensamientos. Sí, olvidaré algunos pensamientos, ¿no?, que estén asociados, ¿no?, a la amígdala, que estén asociados a la amígdala, ¿no?, del cerebro, a la parte del hipocampo, a la parte, ¿no?, de la memoria a largo plazo, pero la conciencia del ser, la conciencia de quién soy yo, ¿no?, va a seguir vivo. Uno lo llaman espíritu, otros lo llaman alma, yo lo llamo energía, ¿no? Esta energía, esta conciencia va a trascender al cuerpo y va a trascender a los pensamientos, ¿no? Y ahora, ¿qué hay después de la muerte? Ya implica la metafísica fadanista, ¿no?, que se puede ampliar, ¿no?, pero simplemente puedo decir que depende de ti a dónde quieres ir, ¿no? Si quieres volver a encarnar, si quieres ir a otros mundos, si quieres ir a otro plano, ya va a depender de ti, ¿no? Pero eso ya se puede ampliar en otro podcast, ¿no?, lo que sería la metafísica fadanista. Claro, sí, y tienes mucha razón, quizás es algo que mi persona comparte, ¿no? Yo también creo que somos una energía, ¿no? Y en la próxima podcast pues se va a hablar de la cosmovisión andina, que también es una filosofía de vida, que también tiene, ¿no?, sus, entre paréntesis, ¿no?, de las filosofías que existen, pero en su debido momento, ¿no? Una curiosidad que me ha captado es que en una ocasión mencionaste que también has estado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y no sé, ¿no?, nuestros espectadores, ¿no?, tal vez se preguntan, ¿cómo así? ¿Cuál fue su base para que él no se pueda inclinarse y pueda tener su propia filosofía, ¿no? Porque las cosas que uno puede tener en la vida no nace porque sí, ¿no?, sino que siempre hay una base, ¿no? Entonces, no sé, tal vez esa parte nos puedes compartir. Claro. Mi base en filosofía parte de que estudié, ¿no?, la carrera de filosofía pura en San Marcos, ¿no? Yo ingresé en San Marcos en el 2006 y estuve 6 años ahí, ¿no?, profundizando diferentes filosofías, pero yo me enganché con la filosofía griega, ¿no? De ahí la influencia que tengo por el conocerte a ti mismo. Me identifico con Diógenes, ¿no? Me identifico con los estoicos, me identifico con Marco Aurelio, ¿no? Esta
esta concepción de ser inmunes al sufrimiento, ¿no? Que es lo que promueve el satanismo. Cuando tú conectas con tu energía, prácticamente eres Dios de ti mismo, ¿no? Ah. No en el sentido de Dios creador del universo, ¿no? Porque eso ya es tema de religiones, sino en el sentido de creador de tu propio universo presente, ¿no? Cómo te percibes a ti, cómo te sientes y cómo tú puedes influenciar a lo que te rodea y hacer concretar tus sueños, ¿no? Lo que tú te propongas. Es una visión muy optimista, muy vitalista, pero sobre todo parte de la energía, ¿no? Esta energía creadora que sería la característica esencial del ser humano, ¿no? A veces cuando en mi trabajo yo hago talleres de superhumano, ¿no? De alguna otra manera enseño por un lado teatro, enseño por otro lado lectura veloz, por otro lado oratoria, lo unifico y prácticamente lo que hago es activar, ¿no? Este potencial humano, potencial creador y hacer que su presente sea muy único, muy original y muy denso en cuanto a aportar, ¿no? En cuanto a potencial humano adaptado a su talento, adaptado a su realidad y que eso se pueda convertir, ¿no? En un universo en expansión. No dicen que el universo está en expansión, pero lo mismo sería nosotros también podemos hacer que nuestro propio universo de talentos, talento humano y personal, esté en expansión, ¿no? Y no dejamos de crear y no dejamos de aprender. Claro. En conclusión, ¿no? El gran Fadane nos ha pues relatado toda su trayectoria, cómo nació, cómo se desarrolló y cuál es su fin, ¿no? Él empezó a encontrarse a sí mismo, ¿desde cuándo? Desde que sufrió bullying. Y persona como él, yo también me identifico. Creo que todas las personitas que nos están viendo, de alguna u otra manera, siempre hemos sufrido esa parte del bullying, ¿no? No solamente en el colegio, no solamente en el barrio, tal vez en la propia familia pasa eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que nuestro Fadane se encuentra, ¿no? A sí mismo y empieza a crear una filosofía de vida? Y eso hizo que él pues, se encontrara, que valga la redundancia, a sí mismo y ahora pues es un chico, pues un joven o es un adulto que demuestra que no teme a nada. Te conocemos como eres muy extrovertido, una persona que no teme a nada, es decir, no tiene vergüenza absolutamente, ¿no? Y eso es de mi parte muy admirable a tu persona. No pensé encontrarme con ustedes, pero también yo aprendo de ustedes, yo también lo que sé de la región andina comparto, ¿no? Este lenguaje quechua y creo que ahí andamos como seres humanos, ¿no? Y de esta manera finalizamos este podcast, historias, ¿no? Que de alguna otra manera nos van a marcar a lo largo de este viaje, ¿no? Que hemos empezado hoy, ¿no? Historias con HTK. Es un podcast para gente que le gusta compartir historias, ideales, cosmovisión, etc. Por favor, compañero, ¿te puedes despedirte de nuestros espectadores? Agradecer a Historias HTK por esta entrevista y poder seguir difundiendo lo que es el fadanismo. Actualmente nosotros estamos promoviendo, ¿no? Talleres, artes escénicas para poder activar el fadane que todos tenemos dentro. Ahora, no es que seamos nosotros los que podemos, ¿no? Que tú conectes con tu fadane interior, sino que en realidad el hecho de que tú practiques las artes escénicas te va a permitir descubrir tu fadane interior, ¿no? Fadane interior entendido como esa energía que te permite crear, que te permite amar la vida, abrazarla y transformarla, ¿no? En positivo. Entonces, nosotros nos hacemos llamar COFA o Colectivo Fadanista. Ya somos más de 50 fadanistas activos promocionando la felicidad a través de las artes escénicas y sobre todo esta filosofía de vida. Así que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como @FadaneTV y también como Fadane en todas las plataformas. Muchas gracias Tito, muchas gracias Héctor. Adelante. Nosotros quedamos muy agradecidos como parte del podcast Historias con HTK. El objetivo, el propósito de este canal va a ser contar historias sistemáticamente con un enfoque educativo, educacional y que se explaye a futuro, ¿no? Hemos empezado con CAR, pero más adelante van a ir dándose nuevos invitados, nuevos panoramas y lo que queremos lograr es que cada uno tenga este espacio para que se entienda, se explaye y surja un contenido educativo para que haya un precedente más allá. Muchas temáticas de historia, ciencias, tecnología y todo hay que hablar. Somos de Perú, somos de la nación peruana y tenemos mucho camino que recorrer y el día de hoy ha sido todo. Gracias. Esto es Podcast HTK.
historias que inspiran, almas trascendidas. Esto es Podactas HTK, historias que inspiran, almas trascendidas. Esto es Podcast HTK, historias que inspiran, almas trascendidas.